Con respecto a la parte de introducción a la economía política, nosotros generalmente hacemos un trabajo al inicio de la materia, que es un trabajo muy simple, que es hablar de los problemas económicos, las causas y la solución a los problemas económicos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno habla de los problemas económicos, todos vamos a estar de acuerdo cuáles son, digamos, son muy fácil de percibir. No importa si soy un especialista en economía, soy un ama de casa, soy un trabajador, soy un empresario. Si uno haría una encuesta en la Argentina hoy diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas económicos hoy en nuestro país? Todos vamos a coincidir que los salarios son bajos, la gran mayoría, hay pobreza, ¿no? Esto no es necesario ser un especialista en economía, no hay que ver las estadísticas, sino que hay que salir a la calle para darse cuenta de los niveles de pobreza que hay en nuestro país, ¿no? Gente que pide en la calle, gente que no accede a un ingreso, hay una economía informal muy alta, aumento de precios, con ir al supermercado, al almacén, toda la semana, todos los meses uno se va dando cuenta que hay inflación en la Argentina, hay aumento de precios, con lo cual vamos a acuerdo, vamos a estar de acuerdo casi todos, ¿no? Cuando uno escucha inclusive a los economistas, a los distintos partidos políticos, estamos todos de acuerdo en cuáles son los problemas económicos hoy. Ahora, si queremos indagar sobre las causas de los problemas económicos y sobre sus soluciones, ahí es mucho más dispersa el análisis, porque hablar de las causas económicas, bueno, hay mucho, van a decir, no, bueno, no hay que pagar la deuda externa, la corrupción, muchos impuestos, otros dirán pocos impuestos, más impuestos a los ricos, menos impuestos a la clase media. Ahí va a haber una diversidad de opiniones para poder, no, los precios aumentan porque hay concentración en los mercados, otros decir, no, porque hay mucha emisión de moneda. Son muchas las causas que uno puede encontrar o la opinión de la gente. Y esto es por una cuestión básica, porque no hay un análisis especializado. Si no hay un análisis especializado, es mucho más difícil, no es como un problema económico. Yo sé que alguien está desocupado porque, no porque las encuestas lo dicen, sino porque tengo un conocido, un amigo, y los niveles de ocupación en la Argentina son altos, entonces todos sabemos que hay falta de trabajo. Todos sabemos que hay pobreza porque no es necesario, vuelvo a repetir, uno sale a la calle, ve la gente pidiendo, gente que limpia vidrios, sale un poco más a los barrios y se encuentra con sectores que no tienen los servicios básicos, no tiene una calle asfaltada, no tiene gas, no tiene agua, y eso es dignidad y pobreza, digamos. Entonces, las causas son mucho más complejas de poder desentrañar. Y si vamos a las soluciones, también es mucho más complejo todavía, porque para poder decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las soluciones? Ahí las opiniones van a ser mucho más diversas todavía. Todos tenemos una forma de pensar para poder decir, bueno, las causas, digan, perdón, la solución al problema económico sería, bueno, poner precios máximos, otro decía, no, hacer control de precios, otro diría, no, al contrario, liberalizar toda la economía. Sí, va a haber mucho más, va a haber mucho más diversidad de opiniones. Por lo cual acá tenemos un primer tema. Hay una pregunta que me hablan de la ideología. Ahora vamos a llegar enseguida al tema de la ideología. Pero tiene que ver con esto también. Pero hay una primera cuestión que yo quiero que quede bien en claro. Conocimiento vulgar y conocimiento científico. Conocimiento vulgar, todo lo tenemos, están a la vista, los problemas económicos se ven, los percibo, para las soluciones y las causas, o para las causas y las soluciones, para saber por qué está habiendo inflación, por qué hay inflación, y para solucionarlo, se necesita el conocimiento científico, se necesita la ciencia. Por eso la economía es una ciencia, ¿no? Es necesario hacer un estudio mucho más sistematizado y profundo para poder encontrar cuáles son las causas que llevan a que haya inflación, aumento de precios, pobreza, y a su vez, mucho más todavía, un montón de herramientas para decir, bueno, si aplicamos toda esta herramienta, vamos a resolver el problema de la inflación, el aumento de precios, vamos a resolver el problema de la desocupación, el problema de la baja salarial. Primer concepto, entonces, para que lo repasen después. Conocimiento vulgar y conocimiento científico. Son dos cosas distintas. Segunda cuestión, antes de llegar a la incidencia de, para llegar antes a la ideología, digamos. La segunda cuestión, la economía, ¿dónde lo ubicamos? ¿Es un fenómeno natural? ¿Es una ciencia exacta? ¿Es una ciencia social? Bueno, esto es una diferenciación muy importante. Las ciencias naturales, o las ciencias exactas, la física, la química, la biología, forman parte de los fenómenos naturales que forman parte de lo que llaman las ciencias naturales, justamente, o ciencias exactas. Se pueden experimentar en un laboratorio.
la pandemia hoy, la vacuna se la está experimentando en un laboratorio, se van descartando distintas alternativas hasta que van a llegar a resolver el tema de la vacuna, como ha pasado históricamente Ahora, las relaciones sociales o los fenómenos sociales, como la economía, porque la economía estudia las relaciones económicas en la sociedad, la política, las ciencias políticas estudian las relaciones políticas en sociedad, las ciencias jurídicas, la geografía, la sociología, son todos relaciones sociales que dan orígenes a lo que es las ciencias sociales. Entonces la economía, segunda cuestión fundamental, la economía es una ciencia social. No es la matemática, no es un modelo, no es una ciencia exacta. Tiene relación con la naturaleza, por supuesto, el hombre obtiene recursos de la naturaleza, busca producir y distribuir, pero básicamente lo que estudia la economía son las relaciones económicas en sociedad. ¿Mm? ¿Está claro? Esto es importante, digamos. Con lo cual, primera cuestión, conocimiento vulgar y científico, la economía necesita el conocimiento científico. Segunda, es una ciencia natural, una ciencia social. Es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia al hombre en sociedad, en sus relaciones económicas, y eso es lo que hacen las ciencias sociales, acotan, digamos, el estudio justamente para poder desentrañar, ¿no?, lo que pasa en la ciencia política, en la ciencia jurídica. Son todas ciencias sociales. No hay una verdad absoluta, no hay una única verdad. Eso es importante, que lo vamos a transitar a lo largo del curso, va a haber distintos enfoques. Acá un alumno pregunta, el presidente de la Nación es abogado, profesor, pero no pone en práctica lo que aprendió, la gente está mal, etc. Bueno, obviamente, y lo mismo del gobierno anterior, es decir, cada gobierno, ¿no?, busca, ante los problemas económicos, busca su perspectiva de, bueno, cuáles van a ser las causas, según ellos, que generan esos problemas y cuáles van a ser los elementos que van a tomar o los instrumentos que van a llevar a cabo para tratar de resolverlo. Esa es lo que hace, que ya vamos a llegar a lo que es la política económica en la última parte de esta unidad. Entonces dijimos, la economía es una ciencia social, relaciones del hombre, relaciones económicas del hombre. Ahora hay un solo concepto de economía, entonces acá entramos en lo que decíamos hoy, a la ideología. No, no hay un solo concepto. Si ustedes buscan 10 manuales de economía, 20, van a encontrar distintos conceptos. Existen muchas definiciones, muchas explicaciones de la ciencia económica, de los problemas económicos, que muchas veces son distintas. Acá la otra pregunta que me hacen es, ¿economía política o política económica? Son dos cosas, ahora lo vamos a ver al final de la unidad. Son dos conceptos distintos. Ciencia económica o economía política por un lado y política económica por otro, que vamos a ver en qué se diferencia. Por ahora estamos hablando de la economía como ciencia, ¿sí? Es decir, como teoría. Entonces, ¿influye la ideología? Y sí, influye la ideología porque básicamente el objeto de estudio que se va a tomar, y por eso nosotros vemos teoría marxista, teoría clásica, los neoliberales, los keynesianos, post-keynesianos, vamos a encontrar muchas ramas o enfoques de pensamiento que van a interpretar y van a tomar objetos de estudio distintos o van a profundizar, van a tomar distintos elementos. Y ahí es donde influye la ideología. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando el investigador, acá hay un elemento central, cualquier investigador en las sociales en general, pero en la economía en particular, forma parte, es parte de esa sociedad que está investigando, ¿sí? Por lo cual, cuando ya tiene una predisposición, tiene ya una preopinión tomada, muchas veces fuertemente ideológica, no es lo mismo ser marxista que ser liberal, y esto hace de que cuando, como dijimos, reduzca las variables para poder estudiar el fenómeno de inflación, por ejemplo, donde tiene que acotar las variables, no puede tomar absolutamente todas las variables, sino que tiene que acotarlas, ahí es donde influye la ideología. ¿Por qué? Porque el investigador va a tener que acotar y va a buscar aquellas variables que a él le interesan, que él cree, que él piensa que son las que están generando el aumento de precios, por ejemplo. Entonces ahí hay un elemento importante de la pregunta que hoy me hacían, si la ideología influye o no influye. Sí, la ideología influye en las ciencias sociales en general, ojo. Por eso hay dificultades en el conocimiento social y en el conocimiento económico en particular. El hombre es observador y protagonista. Forma parte de esa realidad que está investigando. Pueden existir muchas explicaciones del mismo fenómeno. Si uno lee, vuelvo a repetir, el aumento de precios y la inflación, va a encontrar teorías liberales que dicen, no, bueno, en realidad hay que dejar que los mercados funcionen libremente porque se autorregulan
y los precios no deberían aumentar. Otros van a decir, no, las economías son concentradas, oligopólicas, monopólicas, y el Estado tiene que poner precios máximos. Otros dirán, bueno, el Estado tiene que intervenir y regular algunos mercados económicos que tienen fallas y que el Estado tiene que estar allí. Es decir, hay distintas explicaciones del mismo fenómeno. Pero también no solo influyen la ideología, también influyen los intereses, el poder, no hay duda que influye el poder económico. Una empresa multinacional va a financiar investigaciones que le interesen a sus objetivos, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual, no va a decir que la multinacional es nociva para el sistema económico, porque, bueno, va a dirigir y muchas veces tienen un fuerte poder económico. Esto también influye y esto también es importante en la ciencia económica, como en la ciencia social en general. La ciencia política pasa lo mismo, la ciencia jurídica pasa lo mismo. El marco jurídico no es neutro. Hay sectores que hacen lobby, que presionan, que buscan imponer condiciones. Muchas veces el poder impone condiciones, el poder económico, el poder político, etcétera, y esto hace que justamente los fenómenos sociales y particularmente los fenómenos económicos con los cuales estamos trabajando sean muy complejos, son fenómenos complejos. A su vez, porque hay otra cuestión también que a mí me parece importante aclararlo en esto de los fenómenos naturales, fenómenos sociales, ciencias sociales, la economía es una parte. Muchas veces pasa que la economía, al ser parte de un entramado de ciencias sociales, no está sola. Entonces, muchas veces un problema económico proviene más de un problema político que económico en sí mismo. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si no es que la economía está solo, no, sino que la economía, muchas veces el origen de un problema económico tiene una manifestación, o el origen, una manifestación, perdón, del problema, como dijimos, la pobreza, el valor del dólar, puede ser un problema económico en algún momento, cuando sube, como ha pasado en la Argentina de golpe, muchas veces puede tener una explicación extraeconómica, que no es solamente económica, puede ser institucional, digamos, política. Esto también es importante tenerlo bien en claro porque la economía forma parte de un entramado de ciencias sociales. Yo siempre pongo el ejemplo de la Argentina, de la crisis del 2001, también, si uno quiere algo más cercano, las elecciones del año pasado. Si bien la economía argentina tiene problemas estructurales, pero el hecho de que Macri, que era el presidente y es candidato a presidente, y pierde en las PASO, era una preelección, de un día para el otro el dólar sube como sube, digamos. No había ninguna causa por allí específica. Puede haber habido un problema estructural que ya venía hace rato, pero fue un problema político que el partido gobernante perdía una elección, una previa, que evidentemente tendía a que podía perder las elecciones, y por lo cual iba a cambiar todo el escenario económico. Esto hizo de que no era un problema económico en sí mismo. La crisis del 2001 también, muchos economistas decían, bueno, el problema de la Argentina era más institucional y político en ese momento, la debilidad de la Rúa, del presidente, el liderazgo político que no nos llevaba a que, y esto fue llevando, aparte de algunos problemas estructurales que cuando uno estudia la economía argentina se va dando cuenta, hay, pero básicamente muchas veces un problema extraeconómico impacta y lleva. Hasta ahí estamos entonces la influencia de la ideología. Ahora, la economía es una ciencia, sí, no es conocimiento vulgar. Y es una ciencia, porque acá sí, cuando ustedes vean bien las leyes económicas, el método de la ciencia económica, hay un método de investigación. No es que yo, bueno, porque digo, no, hay que subir los salarios y con eso resolvemos todos los problemas, o pongamos precio máximo y se acaba la inflación y ya se resuelven los problemas, porque yo creo que es así. No, hay que hacer todo un proceso. El método de la ciencia económica, que es la observación de la realidad, la abstracción, tomar los elementos centrales, presentar hipótesis, tratar de verificar esas hipótesis. La única verificación que tienen las ciencias sociales es en la realidad. O sea que para que haya una ley económica tiene que haber un proceso. Entonces muchas veces cuando el investigador avanza, no está de acuerdo en los resultados con su ideología, digamos. Y ahí es donde está una de las características de las leyes económicas, que son objetivas. Se puede verificar independientemente de mi opinión. Más que yo sea de izquierda y diga todos los problemas de Argentina se resuelven no pagando la deuda externa, capaz que haga una investigación, avanzo, llego a la conclusión de que en realidad no pagar la deuda externa no va a resolver todo el problema económico en la Argentina. ¿Se entiende esto?
Entonces, una de las características de las leyes económicas es que son objetivas. Es decir, va más allá y por eso es ciencia. Por eso no es conocimiento vulgar. Pero, a diferencia de otras ciencias, la economía, otras ciencias, las naturales, las exactas, como yo dije, una vacuna del sarampión cura el sarampión. Se descartan todas las otras drogas que no curan el sarampión. En la economía las leyes son tendenciales. ¿Qué significa que son tendenciales? Son tendenciales que tienen una tendencia. En su gran mayoría se confirman los casos, pero no en el 100%, va a haber casos que no se confirman. Esa es otra característica de una ley económica. Son históricas y geográficas, esto es muy importante. Las leyes económicas son históricas y geográficas, no son universales para todo el mundo. Entonces una ley o una teoría económica se aplicó en el sudeste asiático o en la crisis de 1930 puede no dar resultado en la Argentina del 2020. ¿Sí? Sí, esto también es importante, lo histórico y lo geográfico, depende del tiempo, la época, el lugar. Por lo cual, repasando, las leyes económicas son tendenciales, históricas y geográficas y objetivas. El conjunto de leyes económicas se conforman, o se van conformando lo que son las teorías económicas, ¿no? Esa sistematización, esa corroboración de las leyes van conformando lo que son las teorías económicas o los modelos económicos. Y eso es investigación científica, por eso es una ciencia. No es conocimiento vulgar. ¿Sí? Bien, acá hay algunas preguntas. Acá dice la economía para darse también debe basarse en nuestras ciencias sociales, es decir, exactamente lo que yo decía, es un entramado. Lo ideal es un estudio interdisciplinario, mucho más complejo, que es lo que se está dando últimamente, que la investigación es mucho más interdisciplinaria, porque los problemas son tan complejos que es necesario perdón. Algunos acá alumnos están preguntando la sustitución de importación y la industrialización. Yo creo que esto lo vamos a ir avanzando a lo largo del curso. Una alumna preguntaba si vamos a hablar más de la Argentina. Nosotros vamos a hablar, como tienen ahí el programa, la materia, básicamente en casi todo el curso, vamos a ir relacionando temas de la realidad económica actual de la Argentina y de los últimos años, o de la historia argentina, pero nos vamos a centrar en ir consolidando conceptos o herramientas, vuelvo a repetir, sector público, sector externo, monetario, política económica, etcétera, que nos permitan hacer un análisis, pero no vamos a hacer un recorrido detallado de la economía argentina. Por eso yo digo, lo importante es empezar ustedes que están en el primer curso de economía, empezar a centrarnos justamente en estos conceptos básicos para ir entendiendo gradualmente cómo funciona el sistema económico. Acá hay una pregunta que me dicen que tiene que ver con esta unidad, que es el sistema. ¿Qué es el sistema económico? Bueno, uno puede definirlo el sistema económico, como decíamos, está interrelacionado así muchas ciencias sociales, pero el sistema económico es un conjunto de instituciones, de marcos jurídicos, de medidas técnicas, de organización, cómo se organiza la producción y la distribución de los bienes, eso es un sistema económico. La Argentina tiene un sistema, el país tiene un sistema económico, la provincia de Santa Fe tiene un sistema económico, la ciudad también. Si un sistema económico es justamente, podríamos decir, con esa visión sistémica, es poder ver cómo funcionan todas esas instituciones, el marco jurídico, los sectores económicos, los actores, el trabajador, el empresario, el Estado, los actores económicos, cómo todos esos elementos se conjugan de alguna forma para organizarse productivamente, producir bienes y distribuirlos. Esto lo vamos a ver bien más claramente en la unidad 3, nos vamos a meter fuerte en el sistema económico, pero es un concepto que ya lo tomamos en la unidad 1. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la economía es el sistema económico, o por lo menos para nosotros. Es el sistema económico lo que tiene que estudiar la ciencia económica. Acá preguntan, bueno, el video queda guardado, sí, lo vamos a subir en la unidad 1. Otra pregunta, ¿puede dar un ejemplo de ley económica que conforme una teoría? Bueno, por supuesto, hay muchas. Es decir, una ley económica, puede ser una ley económica cada vez que sube el precio de la carne, baja el consumo. Esto lo puedo confirmar. Y puede ser parte de una teoría económica liberal que dice que, bueno, a mayor precio, menor consumo, a menor precio, más consumo, y va a formar parte de un paquete. El tema de la teoría económica que no es una ley solo, un conjunto de leyes. Entonces, las teorías más clásicas, o más neoclásicas o liberales, que van a decir, no, bueno, hay que dejar que el mercado funcione libremente, la oferta y la demanda. Ahí hay una serie de leyes económicas que conforman nuestra teoría clásica que dice que, bueno, el precio es el de equilibrio, que es el mejor precio, etc. Así como hay otras teorías
la keynesiana, que dice, no, el Estado es un actor importante que tiene que intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque el mercado falla. O sea, oferta y demanda muchas veces tiene falla, entonces el Estado tiene que intervenir. Keynes no decía, hay que intervenir toda la economía. Pero sí decía que con la política fiscal, con los impuestos, con las monetarias, etcétera, son cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero básicamente para que entiendan cómo ese conjunto de leyes económicas. Entonces, cuando uno lee la teoría marxista o la teoría clásica o Adam Smith o los autores con la teoría keynesiana, y encuentra un montón de herramientas y elementos, leyes que estos autores investigaron, consolidaron, confirmaron y dijeron, bueno, esta es mi teoría económica. Y que en una etapa histórica se han aplicado. Es más, hoy se aplican distintos instrumentos de todas las teorías. Pero es una aclaración que siempre hago en la unidad 1. Ojo, hablar de teoría económica es hablar de teoría, justamente. Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar, uno podría decir, bueno, Estados Unidos es el país más liberal o más clásico, pero aplica políticas muchas veces keynesianas, intervención económica, es decir, todos los instrumentos que la teoría económica y las herramientas, que son las que vamos a ver en este curso, que ha aportado la ciencia económica a través de su historia, hoy los gobiernos lo que hacen es aplicar distintas teorías pragmáticamente, en la idea de lo que es la política económica, que ahora lo vamos a ver, tratando de resolver los problemas económicos. No es que no hay un país que uno diga, bueno, este país aplicó textualmente toda la teoría clásica y por eso prácticamente imposibles. Una aclaración que quiero hacer para que vayamos entendiendo el marco conceptual. Entonces, ya vimos conocimiento vulgar, conocimiento científico, por qué es necesario conocimiento científico, por qué la ciencia económica, dónde lo ubicamos. Es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no es la matemática, no es un modelo, no hay una única verdad, hay distintas explicaciones, distintos conceptos de economía ustedes tienen ahí en el material varios conceptos de distintos autores. Una ciencia social influida por la ideología, sí, exactamente, porque el investigador es protagonista, es observador y observado, forma parte de esa realidad, la ideología influye. ¿Esto invalida la ciencia económica? No, no invalida ni la ciencia económica ni las ciencias sociales. ¿Son fenómenos complejos? Los fenómenos sociales efectivamente estudian al hombre, la sociedad, el hombre, no todos actuamos exactamente de la misma forma y del mismo modo, ¿no? Con lo cual, básicamente, la economía hasta ahora venimos viendo es una ciencia social, el conocimiento científico es complejo, no obstante eso hay leyes económicas que marcan la objetividad de las leyes, la tendencialidad, que ahí vuelvo a repetir, tendencialidad quiere decir que no hay certeza de que cada vez y en todo tiempo y en todo lugar aumenta el precio de la carne, va a bajar el consumo. Argentina, que es un país carnívoro, por decirlo de alguna forma, todos nos gusta comer carne y tenemos una tradición de comer carne, muchos periodos históricos subía el precio y la carne no bajaba, el consumo no bajaba. Entonces, son tendenciales, geográficas e históricas, es decir, hay momentos, hay que tener en cuenta de dónde surge la teoría, en qué momento histórico, qué época, qué geografía. No es lo mismo, vuelvo a repetir, la Argentina que los Estados Unidos, por eso muchos hablan de distintos tipos de capitalismo, variedades de capitalismo, etcétera. Esto marcaría pero lo que sí son objetivas, es decir, por más que yo quiera, o mi idea sea de que el Estado sea el único interventor, perdón, el que intervenga permanentemente en el sistema económico, por allí, en algunos mercados, las leyes me van a decir que eso es contraproducente o negativo, nocivo, etcétera, por lo cual, por más que sea mi idea, la ley es objetiva.